mencionamos esta posibilidad durante la semana, nos hacía mucha ilusión poder conversar con él, siempre es un gusto charlar con él, y habíamos dicho en la semana, ojalá podamos el viernes, que es un día aparte tan especial para los argentinos, contar con su reflexión. Saludo con mucho gusto a Jorge Alemán, psicoanalista, intelectual argentino. Entiendo que está en Argentina, si no me equivoco. Jorge, ¿cómo estás? Adrián Murano te saluda y el resto del equipo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. Sí, estoy aquí por el 24, por supuesto. Muy bien. Jorge, ¿cómo nos encuentra como país en este 24? Bueno, en primer lugar, tenemos todos los infortunios que la geopolítica le asigna a los países que están en Latinoamérica o la esfera de la dominación americana. Eso de modo general. Luego, tenemos ya particularidades internas propias de nuestra historia política. Y ya en un sentido más singular, en nuestro propio espacio, en donde parece que todavía, aún estando en el 23, hay varios dilemas que se deben resolver. ¿Esos dilemas a los que vos aludís son de corte táctico, estratégico, son de sentido? Es decir, hay un problema de identidad en el espacio que vos definías como nuestro espacio, el Frente de Todos, me imagino. Sí, es un problema, por un lado táctico, porque finalmente un problema electoral siempre es táctico, no puede incluir el proyecto general, el solo hecho electoral, y efectivamente, si lo tuviéramos que designar de alguna manera, es un problema de identidad. Se está definiendo qué es o quién es en relación a lo que está sucediendo en Argentina. Jorge, estamos hablando con Jorge Alemán. Una frase muy meneada de McLuhan es: el medio es el mensaje, ¿no? En términos políticos, podríamos parafrasear que el candidato es el mensaje, el candidato es la identidad, y de eso dependerá qué identidad tendrá el Frente de Todos de cara al futuro, o el peronismo. Sí, se podría formular con el condicionamiento evidente que hay, que si la candidata, que es, vamos a decir, la líder clave, la líder definitiva de este espacio, se presenta, ahí, vamos a decir, momentáneamente se suspenden todos los problemas de identidad. Ahí retornaría supuestamente a su lugar el proyecto kirchnerista del Frente de Todos. Si ella no se presenta, se abre otra cuestión. ¿Cuál? ¿Qué cuestión? Bueno, el Frente de Todos ha mostrado que tiene pulsiones conservadoras y a la vez pulsión, para describirlo, ¿no? Y a la vez pulsiones transformadoras. Y ahí entonces se tendría que dirimir de qué se trata este Frente de Todos. Jorge, vuelvo a este presente, que es el 24, porque aparte de este fenómeno político, esta circunstancia más que fenómeno, circunstancia política particular que tiene, que es un año electoral, hay como una ola negacionista que se sostiene en la Argentina, ¿no? Que tuvo un brote muy significativo en la antesala del gobierno macrista, y que ha sumado nuevas voces, como la de Milei, aparentemente muy potente también electoralmente. ¿Te preocupa la ola negacionista asociada a los discursos de odio, que incluyeron un hecho muy crítico, que fue que le gatillaron a la vicepresidenta a 20 centímetros de la cabeza? Sí, por supuesto que me preocupa, que creo que se... ¿Relacionás, los dos hechos? ¿Crees que hay relación entre ese episodio, los discursos de odio y el negacionismo en curso? Por supuesto, hay una relación estructural y la falta de investigación sobre el magnicidio se suma a eso. Sí, por supuesto. Es una avanzada mundial que toma en cada país su modalidad, y siempre he pensado que tomársela en serio, y sobre todo en Argentina, donde creo que tiene mucho más capacidad de daño la derecha de aquí que la ultraderecha europea. Porque a la ultraderecha europea le va a llevar un poco más de tiempo destruir el tejido social, el tejido institucional. Porque a pesar de que la ultraderecha europea también es neoliberal, no puede muy rápidamente desarmar los servicios sociales, todo lo que podría ser del ámbito público. Mientras que la derecha ultraderechizada de Argentina se puede poner en un mes el país de sombrero.
y hacer mucho daño. Estamos hablando con Jorge. Y por lo tanto es muy importante dirimir quién va a asumir la responsabilidad del Frente de Todos. Es muy importante. Yo aludía recién que asumir la responsabilidad de la historia debiera ser el eje de la discusión. ¿Quién está en condiciones de asumir esta responsabilidad histórica? En condiciones no solamente intelectuales, sino sobre todo morales, éticas, es decir, que le ponga ganas. Ahí hay un problema que siempre ya lo he experimentado en otras ocasiones de la historia argentina y también en España, que es el posibilismo intrínseco que tiene siempre un proceso electoral, y en cambio esto que acabas de aludir ahora, la capacidad ética que debe tener quien conduzca este proyecto. Eso se agudizaría mucho si Cristina no se presenta. Estamos hablando con Jorge Alemán, psicoanalista, escritor, intelectual. Vos sabés que, no sé si sabés, esta nota surgió al aire hace unos días porque una compañera del programa, Sofía Solarena, que está aquí, se declaró fan intelectual tuyo. Y un poco el desafío era, bueno, si se da la posibilidad de conversar con él, ¿elaborarías una entrevista? Y me dijo, sí, por supuesto. Yo no podría, yo soy fan de Julieta Venegas, te digo, otro mundo, pero no podría hablarle, Así que te dejo en comunicación con Sofi, que tiene preguntas para hacerte más allá de este chiste, Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, ¿cómo va? Acá Sofía. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mira, gracias, Sofía. Quería consultarte, bueno, hemos hablado en varias oportunidades, siempre me resulta muy interesante tu mirada. Recién te escuchaba que decías que si Cristina termina siendo la candidata, digamos, al menos momentáneamente hay algo de lo identitario que se resolvería, pero ahí también me surge la pregunta, que también Cristina no es la misma Cristina que antes y forma parte del gobierno del Frente de Todos, donde hubo un montón de cuestiones, discusiones respecto a precisamente cómo es esa identidad o ese proyecto y ese modelo. Digo, también podría llegar a armarse cierto hiato, cierta diferencia entre lo esperado de esa candidatura y, bueno, después lo que termine siendo, las condiciones. Sí, por supuesto, porque hay tensiones internas nuevas. No es el mismo tablero del kirchnerismo histórico. Ayer mismo participé en la ESMA en una mesa redonda muy interesante, junto a una exiliada ecuatoriana, Rivadeneira, Dora Barranco, Juan Grabois y el diputado en Barcelona argentino catalán Gerardo Pizarero. Fue muy interesante. Pero el discurso de Grabois, que me interesa mucho, me simpatizo, vamos a decir, con su posición, fue especialmente duro con Massa. Y vamos a decir que él estaba hablando en el interior de ese espacio. Y puso a toda la gente de pie, porque además tiene las condiciones de un gran activista social. Y fue durísimo. El desenlace de su discurso no fue con respecto a Juntos por el Cambio, que ya consideramos que es el adversario evidente. Fue en relación a un eventual representante del Frente de Todos. Y dijo cosas bastante duras y bastante ciertas. Y si reitero esto, ¿no? Si llegara a ser Cristina la candidata, ¿ella podría representar esta idea o este pedido, en verdad, mucho más de mayor profundización? ¿Habría margen? Creo que habría margen para las dos cosas, en realidad, para la mayor profundización o tal vez para una aceptación de la militancia de los tiempos del asunto, que nunca fueron admitidos desde que gobernó el Frente de Todos. Creo que en ella se podrían dar estas dos condiciones porque tiene la legitimidad para ello. Por ejemplo, antes Murano hablaba del negacionismo. Dentro de ese contexto del negacionismo mundial hay una gran ventaja en Argentina, que es que los derechos humanos quedaron articulados al movimiento nacional y popular. Eso es único en el mundo, es inédito. No digo que pertenezcan íntegramente al movimiento nacional y popular, pero están articulados. Y eso le da una solidez
a los derechos humanos, que no son una superestructura, hay un sujeto político en esos derechos humanos. Y bueno, Cristina encarna todo eso. Entonces, dispondría de la legitimidad suficiente como para organizar el nuevo juego. Jorge, la última, y gracias por tu tiempo. Durante toda esta charla sobrevuela, creo yo, corregime si interpreto mal, una idea que es: Cristina debe ser candidata porque es la que más nítidamente representa al colectivo de electores mayoritarios del Frente de Todos, pero hay un problema con eso, que es que Cristina ya dijo 2 veces que no va a ser candidata, y que al mismo tiempo, otra cosa que sobrevuela en esta charla son las críticas internas a Massa, la identificación, vos decías, con la que simpatizás, de lo que sostiene Grabois, que es muy crítico, muy duramente crítico con Massa, y hoy Massa es el candidato de Cristina. Entonces digo, estas contradicciones, ese es un problema, pero estas contradicciones, ¿cómo crees que son percibidas por el público y particularmente por el votante del Frente de Todos? Es impredecible eso, Murano. Yo, la verdad es que escucho todo el día cosas muy contradictorias. Nunca he estado en un escenario tan contradictorio en la Argentina como este. Por empezar, no todo el mundo piensa que el candidato de Cristina sea Massa. Pero lo importante es lo que piensa Cristina, y Cristina piensa que su mejor candidato es Massa. Sí, pero eso no lo sabe todo el mundo, o no lo admite todo el mundo. Hay mucha gente que piensa que Massa es un candidato a Alberto, por ejemplo. Cuando no es así, pero es un escenario bastante que es necesario esclarecer bastante. Si Massa es el candidato de Cristina, va a tener que explicarlo muy bien, porque en la corriente histórica ese no es el candidato donde la corriente histórica del kirchnerismo se puede reconocer. Y además, si ya tenemos el antecedente de que la delegación anterior que ella hizo fue fallida, y ella misma se encargó de mostrar que delegar fue un proyecto que no fue conducente, ahora volver a delegar tendría que estar muy bien elaborado, muy esclarecido, para que se entienda por qué es así, por qué se debe admitir de esa manera. Jorge, te agradecemos como siempre la amabilidad de atendernos, queríamos también este momento. Sí. Siento mucho no poder darles respuestas muy concluyentes, pero porque voy escuchando y voy notando que esto todavía no está. No, está como se dice. Además, sí. Además. No, que siendo honesto, si hubiese que votar a favor de Massa, yo tendría que sentir que hay una explicación muy clara. Tenés la ventaja del kilómetro 500 vos, ¿no? Del kilómetro 500, estás a más de 500 kilómetros. No te creas, no, estoy más adentro. Bueno, perdón, ayer hablé con Guado, hablé con... Sí. Yo converso con todos, pero por edad, por experiencia, sí, y por tiempo transcurrido me siento con cierta libertad, no quiero ocupar ningún lugar, me interesa, me apasiona pensar la Argentina. Pienso que es, mira, lo completo. Si ella no se presenta, mi apuesta es por una identidad histórica verdaderamente kirchnerista, que se haga cargo del gran legado político del kirchnerismo, y por lo tanto no puede ser conservadora. Bien, Jorge, gracias por esta charla. Muy amable. No, gracias. Bueno, y nos vemos en la plaza, supongo que no sé si va a estar por ahí, pero imagino que sí, o si Claro, no. vine de España para eso. Nos vemos ahí. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Jorge Alemán, viernes muy especial, porque es un feriado, pero no cualquier feriado, es el feriado en el que el país ejercita la memoria, reclama justicia y ratifica su compromiso con la verdad. Para eso fue creado este feriado del 24, que es un feriado inamovible, además, con el sentido de que la fecha adquiere un valor, un peso específico en términos históricos que no puede ni debe ser modificado, aunque hubo algún gobierno que intentó modificarlo. Recuerdan que una de las primeras acciones del gobierno de Macri fue intentar modificar, no anular el feriado, que ya hubiese sido mucho, sino modificar la fecha. ¿Recuerdan, no?
En el proceso de Macri de desvirtuar la historia, de licuar el peso histórico del camino de memoria, verdad y justicia, hizo dos cosas en su primer tramo del mandato. Intentar imponer por decreto dos magistrados proclives a beneficiar a los genocidas, porque no, a mí, digo, podemos, si quieren fingimos demencia, para colaborar con los senadores que votaron a favor de Rosenkrantz y de Rosati, porque Macri intentó ponerlos por decreto, pero después el Senado les dio su aval. Ahora, todos lo sabíamos y algunos lo dijimos, pero bueno, en esa época era cantarle en contra al viento, que Rosenkrantz y Rosati venían a hacer lo que hicieron. Todos lo sabíamos, Ahora hay algunos que fingen demencia, no sabíamos que eran tan hijos de puta. No, sabíamos desde el primer momento. Los buscaron imponer por decreto porque asumían, fíjate lo que pasó, Macri asumió que si no los imponían por decreto, el peronismo no lo iba a acompañar. Bueno, después el sector del peronismo acompañó, ¿no? Porque era la ola de la época. Hay que hacer esas mea culpas, ¿no? Para después no repetir la historia. Bueno, cuestión que Rosenkrantz y Rosati debutaron en la Corte Suprema con el fallo del 2x1. Y de ese modo alumbraron la primera marcha importante de resistencia al gobierno macrista, que fue la de aquel 24 de marzo, que iba a ser modificada como fecha. Es decir, se iba a mantener el feriado, pero se iba a modificar. Eran las dos patas de un proceso negacionista en curso, que incluía el cuestionamiento sobre la cifra de desaparecidos en la Argentina. Es decir, que había un proceso de negacionismo en curso muy potente, el 2x1 de la Corte, modificar la fecha del 24, negar los 30.000, que era un primer paso muy potente en un camino hacia la impunidad. Buscando la impunidad de los genocidas, de los ejecutores del genocidio, no. Buscando la impunidad de los ejecutores económicos y beneficiarios económicos del genocidio, que siguen vigentes, activos y beneficiados. Digamos, buscando eso. Entonces, ayer decíamos, y recibí algún reproche por decir que todo ese proceso terminó siendo exitoso, porque terminó un mandato distinto al del macrismo y no se pudo revertir. Ratifico. Digamos, todo ese proceso terminó siendo relativamente exitoso, con el riesgo de que esté a la vuelta de la esquina un proceso aún mucho peor, que es el que proponen los Mileis, ¿no? Donde ya el negacionismo tiene una vuelta de rosca con el discurso de odio. Bueno, eso es lo que se pone en juego en días como los de hoy. Abonar en términos culturales, sociales, educativos, políticos, la necesidad de sostener la senda de la memoria, la verdad y la justicia, que es parte de lo poquito que ha quedado en pie del consenso democrático post-dictadura, ¿no? Sí, de lo poquito que ha quedado en pie del consenso democrático post-dictadura es que se le dijo nunca más a un proceso de facto, a un gobierno de facto, y se le dijo nunca más a la violencia de Estado como forma de ejecución de políticas públicas o de imposición de políticas públicas. Ahora, el riesgo está, No, y de hecho sigue pasando. Y sigue pasando. Adrián, porque recordemos que hace poquito nada más nuestro colega Camilo García, claro, comentaba la situación de que el asesino y secuestrador de su madre, Martín Sánchez Cini, fue beneficiado no solo con la prisión domiciliaria, sino con salidas recreativas. Bueno, hay mucho... esto está pasando. Sí, hay mucha laxitud en el cumplimiento efectivo de las condenas de los condenados o en el avance de algunos juicios en curso. Son juicios contra crímenes de lesa humanidad que vienen un poquito ralentizados. Primero, se logró revertir una historia oscura de la Argentina, que fue el proceso de impunidad, que nace con las leyes de impunidad de Alfonsín. Con el indulto de Menem se profundiza. Se revierte primero con los juicios por la verdad y después con juicios efectivos, la declaración de los crímenes de lesa humanidad como imprescriptibles.
y el avance efectivo del Poder Judicial con la prisión común para los genocidas. Y claro, cuando el proceso avanzaba hacia la sanción de los beneficiarios y los cómplices y los ejecutores económicos de la dictadura genocida, ahí empezó a virar la historia. Insisto, creo que estamos cumpliendo 10 años de aquella marcha, para mí histórica, donde madres y abuelas se expusieron, creo que son 10 años, algún oyente seguramente más memorioso tendrá la precisión, de aquella marcha histórica en la que madres y abuelas se expusieron en una pantalla gigante en Plaza de Mayo, de espaldas a la Casa Rosada, porque así estaba montado el escenario, de frente al Cabildo, de frente a una multitud, con nombre, apellido y razón social, el detalle de las empresas beneficiarias del genocidio que siguen activas y siguen beneficiadas. Un momento muy, muy importante de nuestra historia, porque se ponía blanco sobre negro que la dictadura había sido una dictadura cívico-militar y que faltaba una parte de eso que no había sido ni investigada ni juzgada, o que había sido investigada parcialmente, porque nobleza obliga. Se hizo un juicio, por ejemplo, por la deuda inmoral, ilegal, asumida por la dictadura, pero fue un juicio simbólico porque había prescripto el crimen, entonces hubo una condena no efectiva, una sentencia en realidad que no determinó condena. O sea que investigaciones se hicieron por la galería, pero la impunidad se mantuvo. Ese fue un momento muy importante que en algún punto hoy se toca con este presente, donde se pone en visibilidad a otro estamento de poder, que es el Poder Judicial, que también fue cómplice de los crímenes de la dictadura y es cómplice de la impunidad. Es cómplice de la impunidad, no necesariamente de los ejecutores del genocidio, de los ejecutores materiales del genocidio, pero sí son cómplices de la impunidad y de sostener los beneficios y los privilegios de los cómplices civiles y económicos. Fundamentalmente los económicos, porque algún que otro civil también ha resultado condenado, pero sí de los ejecutores económicos, insisto, no solamente han sido impunes en términos penales, sino fundamentalmente en términos económicos. Ahí está papel prensa en mano de Clarín, muchachos, no hay que darle mucha vuelta a esto, O sea, Clarín obtuvo a papel prensa a punta de pistola, en complicidad con Videla Macera Agosti. Y ahí Clarín sigue siendo el dueño de papel prensa. Que hoy muchos dicen, bueno, ya está, olvídate papel prensa, si nadie lee papel de diario. No, no es así, muchachos, Sí, hace poquito se cambió la ley para que papel prensa pueda competir en un mercado muy lucrativo, que es el papel envoltorio para los paquetes que se distribuyen en el sistema de comercialización de e-commerce. O sea, es un negocio activo, vigente y muy importante, No es una boludez que Clarín tenga papel prensa. Preguntale a Clarín si la quiere soltar. Si fuese una boludez, la soltaría. No la quiere soltar y, insisto, desde el presente se lo sigue beneficiando a ese negocio que tiene un pecado de origen. Esto pasa ahora, dirían en alguno de los canales de televisión, ¿no? De los beneficiados. Esto pasa ahora, No, la impunidad tiene consecuencias, y tiene consecuencias en el presente. Ponerlas en valor, ponerlas en visibilidad, es muy importante. Es muy importante. ¿Cambia la historia? Y no. La verdad que no. Lo que cambia la historia es el impulso político, lo que ocurrió justamente cuando se logró revertir la historia de impunidad con los ejecutores materiales de genocidio y se los logró sentar en un banquillo después de la ley del perdón y de la impunidad. Eso cambia la historia. Necesitas un Néstor Kirchner. O sea, necesitas una figura política que asuma la responsabilidad histórica que le toca. Mirá qué descripción acabo de hacer. Poner una cara a eso. Poner una cara a eso. ¿Hay dirigentes políticos dispuestos a asumir la responsabilidad histórica que les toca? ¿No debería ser ese el debate electoral? Che, pongan los huevos. Bueno, es una forma de decirlo. Sí. Audacia. Sí. Pueden ser ovarios también, No, ovarios también, sí. bueno. No restringamos al género. Perdón. Huevo y ovario. No, porque si no nos vamos achicando cada vez más en las opciones. Claro, no. Pero digo, pónganle cara a eso. Yo invito, a ponerle cara. ¿Quién está a la altura de la historia? De un país que es desigual, injusto, 6 de cada 10 pibes pobres. Hay que
Hay que elegir a alguien que esté dispuesta. Alguien tiene que estar dispuesto. Ya, arranquemos por ahí. A ver, gente dispuesta al carguito hay un montón, ¿eh? Al carguito estar a o la al altura, cargazo. no sé. No, sí, gente dispuesta al cargo hay un montón. Olvídate. Gente dispuesta al cargo hay. Ese no es el problema. Ahora, el problema es, entre los que están dispuestos al cargo, ¿están a la altura del desafío de la historia? No a la altura por condiciones, por capacidad, porque hay un montón de gente muy capaz. En términos de convicciones, de decisión. Porque esto, por supuesto, tiene consecuencias en la vida personal. No es fácil. No. Obviamente, revertir el proceso de injusticia que vive la Argentina desde hace muchos años no va a ser de un día para otro, va a haber que crear mucha masa crítica, mucha masa política. Se ha debilitado la masa crítica y la masa política en este tiempo. Mucho palacio, poca calle, ¿no? Mucha rosca de palacio y poca calle. Hablamos todos los días de la rosca de palacio, de la interna, de la internita, de la interna. Mucho. Bueno, hoy va a haber una expresión de calle. Una de las expresiones que más me gustan de la jornada de hoy es "nos vemos en la plaza", con la que nos despedíamos recién con Carla y con Nico, porque es una forma de ratificar la decisión de ponerle el cuerpo, más allá de los vaivenes de la coyuntura, ¿no? Le hemos puesto el cuerpo cuando los vientos de la historia iban en contra, muy en contra. Ustedes eran muy chicos, incluso no habían nacido. Al principio de los 90 era muy bravo, no iba nadie a la plaza, ¿eh? No iba nadie. Después muchos de los que no iban fueron. Fenómeno, reflexionaron. Y hoy hay mucha gente. O sea que ahí hay un activo muy importante. Sí, total. Hay un activo muy importante. Pero bueno, que no se licúe ese activo. Porque la gente se cansa también, ¿viste? Voy, le pongo el cuerpo, estoy ahí, como el chori. En un momento se licúa ese activo. Bueno, acá estamos haciendo una reflexión. Nosotros no solemos hacer editoriales, creemos que ya a esta altura no necesitan que alguien les cuente cómo tienen que pensar, sino tratamos de poner miguitas de pan en el camino. Pero me parece que un día como hoy ameritaba detenerse un segundo en alguna reflexión, porque es un día que para muchos de nosotros sigue siendo un día liminar en el calendario, no es un día cualquiera, y bueno, hacer el alto que corresponde, porque aparte para eso fue prescripto como un día feriado, para hacer el alto que corresponde. Bueno,